Bueno, Eh, eh, Nada, les quiero dar la bienvenida a esta segunda parte de la comunicación no violenta eh, y seguimos con Moira. Bienvenidas. eh, bueno, eh, os contaba que a mí me interesaba mucho el tema de cómo ampliar el foco de la comunicación no violenta a relaciones que no fueran directas, personales, ¿no? Porque la comunicación no violenta ha explorado mucho y es una herramienta maravillosa para cuando hay posibilidad de comunicación de tú a tú, cuando hay presencia. ¿M? Sin embargo, pues cuando yo me puse a investigar un poco qué entendía Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, por violencia, y me encontré con dos definiciones que él había dado en distintas formaciones y demás. Una era que definía la violencia como el uso de la fuerza para obligar a personas a hacer cosas, ¿no? Una cosa como muy directa. Pero había otra definición que decía que violento es cualquier sistema que discrimine a las personas e impida el acceso a recursos y a la justicia a todas por igual, ¿no? Como que más allá de la relación directa, un sistema puede, por sus reglas del juego, por las estrategias que promueve para satisfacer las necesidades de las personas que viven dentro de esas reglas del juego, puede ejercer una violencia que a lo mejor no es una violencia directa, pero que la violencia está. Eh, entonces, teniendo en cuenta que el ser humano y cada persona, no sé si veis aquí, hice un dibujito, ¿no? De una persona, cualquiera de nosotras, ¿no? Eh, donde estamos como en la intersección de tres círculos de la vida, ¿no? Uno que tiene que ver con lo personal, con las relaciones de tú a tú que tenemos con personas significativas en nuestra vida, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo personal. La humanidad en su conjunto, que como decía Noelia, estamos interconectados y hay una interdependencia más allá de si hay una posibilidad de conocimiento personal con las personas con las que compartimos esta casa común, el planeta Tierra, hay una interdependencia. Y la biosfera en su conjunto, es decir, Gaia, la vida en el planeta, somos parte, somos seres vivos, formamos parte de esa familia que es la vida. ¿Mm? Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos en cuenta nuestra influencia y nuestra capacidad, además de ser afectadas, cada una de las personas, por cualquiera de estos cambios en estos niveles de humanidad o planetario, la responsabilidad en cuanto a las estrategias que elegimos cobra una dimensión distinta. Como que puede ocurrir que nosotras en el tú a tú no ejerzamos ninguna violencia directa ni para con nosotras mismas, ni para con la persona con la que me estoy comunicando, y sin embargo, estemos, por las estrategias que estamos eligiendo, ejerciendo una violencia en alguna de estas otras dos dimensiones, de estos círculos de la vida, con los cuales no tenemos un feedback inmediato ni directo, y no hay, son como sujetos para nosotras, ¿no? Eh, pero no son sujetos con los que podamos interactuar de manera que se expresen y digan, me estás haciendo daño, o la forma que has elegido de cubrir tus necesidades me viene fenomenal, me ayuda a mí también. No podemos, ¿no? Porque son personas con las que no tenemos ningún contacto y
porque son seres vivos que no se expresan y con los cuales tampoco tenemos un contacto directo. Entonces, en los talleres con los últimos que hicimos, que fue con Mar, que está aquí, los mostrábamos como aquí era el círculo de lo personal, ¿no? De las relaciones, digamos, con quienes podemos tener relaciones personales, como nuestros vecinos, nuestra familia directa, la gente con la que tenemos interacción directa. El círculo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Que le pusimos aquí a una de las personas de este mundo, un bebé, está como en el vientre no de la mamá, sino de la tierra, porque en realidad el útero es más allá de la mamá, sino que si no hay una tierra que acoja esa vida, pues la vida es inviable, ¿no? La humanidad y la biosfera, ¿no? La naturaleza, la biosfera. Entonces, la idea es buscar herramientas, que ahora voy a comentar algunas, para ayudarnos a que a la hora de elegir estrategias no partamos de cero, tengamos alguna referencia de qué criterios nos pueden ayudar para elegir mejor las estrategias con una brújula que nos ponga una mirada más allá de lo inmediato de la relación tú a tú, de lo que yo siento o lo que está vivo en mí en ese momento, etcétera, etcétera. Eso, la comunicación no violenta, es lo que explora de una forma súper rica y matizada, pero que la idea es complementarlo con estos criterios que requieren otros recursos para tener en cuenta que no van a ser dados de forma inmediata ni me van a venir por iluminación, sino que voy a tener que informarme, voy a tener que ir más allá de lo inmediato y de lo que en ese momento estoy sintiendo. Entonces, esas herramientas yo las he encontrado en la economía ecológica, en la ecología social, y me encontré también con una información súper interesante que Marshall Rosenberg, que plantea que las necesidades son universales, en realidad ahí hay una posibilidad de conexión con todos los seres humanos, porque en realidad todos los seres humanos tenemos necesidades que son comunes y que la diferencia está en las estrategias con las que intentamos resolver o cuidar esas necesidades. Este criterio de las necesidades universales, él se inspira en un economista ecológico que es Max Neff, ¿vale? Que vivió en Chile hasta hace unos años que falleció. Y este hombre plantea otra cosa que es una clasificación de las estrategias en función de criterios de sostenibilidad y criterios ecológicos. Entonces, cogiendo cosas de Max Neff, más dándole una vuelta, ¿no? Porque la clasificación de Max Neff es un poquito como demasiado como preciosista en algunas cosas, sí que podremos tener una brújula de estrategias preferibles que van a favor de la intención de la comunicación no violenta, que es el cuidado de las necesidades de todas las personas, no el cuidado de mis necesidades a costa de las necesidades de otras personas, y también del cuidado de las necesidades de generaciones futuras y de la biodiversidad y de los seres vivos en su conjunto. No solamente esta mirada antropocéntrica centrada en la satisfacción inmediata individual o ¿no? a corto plazo, sino con una mirada puesta en la responsabilidad que tenemos como seres humanos, porque tenemos muchísimo poder, tanto de cuidar como de destruir. Es decir, los recursos que tiene el ser humano, las posibilidades de incidir
sobre la naturaleza, sobre el planeta, no se parecen al poder que tiene ninguna especie animal del planeta. Con lo cual, esto nos dota de una responsabilidad. Tenemos que ejercer ese poder de una forma consciente y con una ética. Y la comunicación no violenta tiene una ética que es maravillosa, que es el cuidado de las necesidades de todas las personas. Entonces, las estrategias preferibles alineadas con la comunicación no violenta y la ecología y la sostenibilidad de la vida en condiciones dignas de toda la humanidad, son las estrategias sinérgicas, es decir, las estrategias que utilizando una cantidad determinada de recursos materiales y de energía permiten satisfacer varias necesidades, no una sola, sino muchas. Es como la posibilidad de aprovechar los recursos, no tener digamos, un objeto para cada necesidad, sino objetos que nos sirvan para muchas cosas. Estrategias ecológicas y sostenibles, que son las que cuidan la viabilidad de satisfacer las necesidades de la humanidad en general y de las futuras generaciones y del cuidado de la vida en el planeta. Y permitir que el planeta mantenga unas condiciones climáticas, de calidad de las aguas, de calidad del aire, que permitan que la vida florezca. En cambio, son no preferibles desde esta ética las estrategias inhibidoras que Max Neff nombra con este nombre a las estrategias que, cuidando una necesidad, imposibilitan el cuidado y la satisfacción de otras. Por ejemplo, la bollería industrial, ¿no? Sacian, dan placer, pero no cuidan la salud. Es decir, cuidando una necesidad, impiden el cuidado de otras. Nos atosigan el azúcar, nos producen un montón de desequilibrios, etc. Tampoco son preferibles las estrategias violadoras o destructoras, que es otro nombre que utiliza Max Neff, que son las que, pareciendo cuidar una necesidad, en realidad lo que están haciendo es impedir la satisfacción de esa misma necesidad a medio plazo o impedir la satisfacción de otras necesidades, ¿no? A mí se me ocurría, por ejemplo, pues la televisión, ¿no? Pues satisface una necesidad de entretenimiento cuando la satisface, ¿no? Pero impide la satisfacción de la necesidad de comunicación, de interacción, de contacto, incluso de descanso, ¿no? Como que produce una adicción, etcétera, etcétera. Y las estrategias antiecológicas e insostenibles, que son las que consumen mucha energía y materiales, las que emiten residuos que no pueden reintroducirse en los ciclos biológicos, las estrategias que quitan poder a las comunidades y concentran, en cambio, el poder en pocas manos. Por ejemplo, la agricultura industrial, en manos de monopolios como Monsanto y otros monopolios, que lo que hacen es generar una dependencia de las personas dedicadas a la agricultura, que les impide la soberanía alimentaria y les impide el conservar las semillas y demás, ¿no? Tenía el dato de que el 75% de la diversidad genética de los cultivos se ha perdido por los monocultivos, los transgénicos, la selección de semillas, cuando en realidad la biodiversidad es una garantía de sostenibilidad de la vida en el planeta, porque cuando hay variedad de especies de patata, cuando hay determinados cambios en las condiciones climáticas, hay algunas
especies que no prosperan, pero hay otras que se adaptan. Es decir, que todo esto... Creo que, Moria, perdona, esto que estás contando te va a encantar lo que te decía de ayer, la charla de ayer de soberanía alimentaria, porque estábamos hablando justamente de esto, ¿no? Y entonces, esta biodiversidad significa diferentes miradas, diferentes opiniones, que cada uno tenga su don. Entonces, la comunicación no violenta como este nexo para desaprender todo lo que decía un poco Noelia, ¿no? Todo, ella lo llamó como yo lo llamo sistema de creencias, ¿no? ¿Cómo lo dijiste, Noelia? Creo que te refieres cuando comenté jaulas ideológicas. Jaulas ideológicas, me encantó. Que a veces nos metemos en jaulas ideológicas. Jaulas ideológicas, ¿no? Y entonces, claro, Moira nos estaba llevando allí. ¿Cómo vas de tiempo, Moira? ¿Cómo voy de tiempo? Decidme vosotras. Un par de minutos, por favor. Perfecto. Entonces, lo central que quería aportar es este criterio de que así como no hay necesidades buenas o malas, todas son buenas y la posibilidad de violencia o no está en el tipo de estrategias, el aportar que existen referencias que nos pueden ayudar a tener una brújula para tener en cuenta estas dimensiones planetarias y de humanidad cuando tomamos decisiones de estrategias en las relaciones directas, cuando queremos cubrir una necesidad o queremos consensuar con alguna persona con la que nos estamos comunicando estrategias que nos vengan bien a las personas que formamos parte de esa relación de comunicación, pero teniendo en cuenta que no repercuta en impedir la satisfacción de las necesidades a estos otros dos niveles. Fantástico. Muchas gracias, Moira. Después seguimos un poco con el debate. Muchas gracias. Y nos queremos, nada, contarles que a Sandra la conozco hace muchos años. Ella montó un lío tan gordo, tan gordo, tan gordo, que ibas a sus reuniones y te encontrabas con gente de primera línea, o sea, aquellos que están en primera línea de mar, tanto en el gobierno como en lo científico y demás. Un trabajo impresionante de biocivilización y creo que eso es lo que nos vas a contar hoy. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Adriana, por invitarme. Muchas gracias a todos los que están compartiendo este espacio y a las colegas. Es un placer para mí conocerlas y compartir este espacio con ustedes. Las he escuchado con muchísima atención y estamos en la misma línea. Yo la ruta, como les dije, que haré muy rápidamente en los 15 minutos que me corresponden, hablaré de paradigma. El segundo punto tocaré la parte de la fraternidad y de aquí tocaré la parte de permacultura y la comunicación violenta, que realmente las compañeras ya la han desarrollado bastante, entonces aquí solo haré un enganche final. Perdón, ¿tenemos un gato por ahí? Tengo mi perro, mi hermano perro que no me abandona. Y entonces... Me iba a pedir que cerrara los micros, pero es tuyo. Es el mío. Bueno, entonces, en el Foro Social Mundial del 2009, en Belén, Brasil, Leonardo Boff habló de que estábamos viviendo una crisis civilizatoria. En aquel momento, Leonardo Boff es una persona para mí un referente importante, es uno de los padres de la Carta de la Tierra y también uno de los líderes de todo lo que fue la teología de la liberación, con fuerte énfasis en América. Ese planteamiento de Leonardo fue muy importante, sin embargo, en aquel momento el Foro Social Mundial no tuvo mucha resonancia porque estaban mirando toda la crisis que se estaba viniendo desde 2008. Por lo tanto, en aquel momento el Foro Social Mundial dijo que había unos objetivos al inmediato plazo, que era todo lo que estaba pasando a partir de la crisis del 2008, otros objetivos que eran los que ya tradicionalmente venía el Foro Social Mundial trabajando,
y a largo plazo el tema de la crisis civilizatoria. De esa reunión, muchas organizaciones volvimos a nuestros países de origen y pues en el caso mío, porque al final cada uno puede hablar desde su experiencia, yo y muchas personas pensamos que realmente lo prioritario y esencial era la crisis civilizatoria, porque la crisis civilizatoria lo tocaba y lo barre todo. Entonces, luego hubo un nuevo encuentro en Sao Paulo, en Brasil, y allí se acuñó la idea y la palabra de biocivilización. Básicamente lo hizo, bueno, la gente de Brasil y yo pienso que es una idea muy bonita. Biocivilización básicamente es la civilización de la vida. Entonces, pero claro, de la vida interconectada, como lo decía Moira, y de la vida que se cuida, como lo decía Noemí. Bien, el siguiente punto es que, ¿en qué estamos ahora? Nosotros como humanidad estamos viviendo un cambio de era, como fue el paso de la época medieval a la época, bueno, a la época en que actualmente vivimos, la época, lo que uno llama la modernidad, posmodernidad, en fin. Pero esa nueva época fue un gran paso donde la esencia del paradigma que en ese momento dominaba fue criticada básicamente por los hechos científicos. No voy a ahondar en cada tema de estos porque da mucho de sí, y además porque ustedes ya la visión ya la tienen. Lo hago simplemente por dar un hilo a mi reflexión. Entonces, en ese momento, ese paradigma fue cuestionado y fue brutal, fue más brutal de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque piensan ustedes que era en ese momento levantarse uno y pensar que la Tierra era el centro del universo y no el Sol. Cuando los varios científicos fueron mostrando que no era la Tierra, sino el Sol, esa confrontación y ese resquebrajamiento de esas verdades conllevó también al que en ese momento ostentaba el poder, que era la Iglesia. Y la Iglesia lo ostentaba básicamente sobre el dogma de fe, es decir, porque yo lo digo y punto. Y los científicos sí, usted lo dice y punto, pero mire lo que está pasando. Y entonces la Iglesia se montó la Inquisición y se montó todas estas historias, pero no hubo manera de parar la caída de ese paradigma, y de hecho esa época cayó, y no solamente cayó la Iglesia, sino que cayó todo un modelo económico, todo un modelo político, un modelo en esencia, un modelo de convivencia. Ahora bien, ahora estamos otra vez en ese momento de coyuntura central, de un cambio, de un paradigma que nos trajo aquí, un paradigma que desarrolló esencialmente a nivel de la economía un modelo económico capitalista, su propio modelo económico, un modelo que ha traído todo lo que ya sabemos a nivel planetario, la miseria, las guerras, la pobreza, bueno, todos los temas que ya nosotros sabemos, porque es una violencia sistémica, es una violencia que afecta a todos los estamentos y en todas las dimensiones, una agresividad. Ahora bien, ¿qué pasa? Este modelo, este paradigma dominante, pues para donde íbamos, y digo íbamos porque yo soy línea optimista, era la hecatombe. ¿Por qué? Porque ese modelo además ha sido un modelo antropocéntrico, se pasó a ser un modelo antropocéntrico, donde el hombre, y sobre todo el hombre, se creyó el centro y el dueño del universo, se aisló de la tierra, se aisló de las especies, y con su corona pues arrasó, barrió y hizo todos los desastres que nos han llevado al momento histórico en que ahora estamos viviendo. Ahora bien, dicen los científicos que hay 7 fronteras pasadas las cuales no es posible la vida para la especie humana en la Tierra. Hay documentos científicos de eso. Pues desde que empezó la era del petróleo hemos pasado 4 y nos faltan 3, o sea, nos falta poco. Hay unas que son irreversibles, como la desaparición de las especies, por ejemplo, pero todavía no hemos llegado a ese punto en que no se puede girar la historia, y no hemos llegado porque estamos vivos y porque estamos trabajando y porque como nosotros hay mucha gente que está reunida, está intercambiando y está buscando hacer ese giro. Ahora bien, dentro de ese momento apareció la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar, matizar y evidenciar lo que ya estaba pasando.
solo que como pasaba extendido en el tiempo, pues no era tan brutal como pasa cuando el tiempo se comprime. Entonces todo es más drástico, más brusco, pero también es para que es una manera como que un llamado de la naturaleza a que la gente haga conciencia, porque desde mi punto de vista, lo que está pasando, el virus y todo esto, es la tierra, el ecosistema tierra que se está autoequilibrando, se está autonivelando, porque una especie que fue la especie humana, que nos hemos desarrollado un poco cancerígenamente y hemos ido arrasando, etcétera, etcétera, y pues todos los organismos vivos y la tierra se está estabilizando porque la tierra y la vida permanecerá en este planeta, aunque la especie humana como tal desaparezcamos, porque la vida es una fuerza que está mucho más allá de nosotros. Entonces, en este momento en que estamos, también es cierto que hay otro paradigma que está presente. Los paradigmas están los dominantes, pero eso no quiere decir que no hayan habido otros. Siempre están los otros, pero estos, la historia, pues no los determina, no les da importancia, porque siempre lo que va marcando, pues es los que han ostentado el poder y han impuesto su paradigma, su manera de ver la vida, de ver el mundo, su cosmovisión, etc. Entonces, resulta que ese otro paradigma que yo le llamo biocivilización, pero realmente el nombre no importa. Aquí lo importante es encontrarnos en las esencias. Y la esencia de ese paradigma es la vida interconectada, o sea, la vida en red, de todos los seres humanos, pero también de todas las especies del planeta, de las piedras, de toda la vida que habita en este planeta, que como tú lo decías, estamos interconectados, nos necesitamos los unos a los otros. Lo que yo expiro, el árbol lo respira, y lo que el árbol expira, yo lo respiro. Todo está interconectado y por lo tanto todos nos afectamos para bien o para mal, para arriba o para abajo. Ese paradigma que digo, le llamo biocivilización, pero que el nombre no importa, sino la esencia, que yo pienso que en eso estamos también de acuerdo. ¿Qué pasa? Es un paradigma que se alimenta de muchos hombres y mujeres a través de las décadas y de las centurias. Entonces, ahí, en este mismo momento, hay muchos movimientos en la Tierra. Chico Whitaker, que es uno de los fundadores del Foro Social Mundial, me decía, yo creo que realmente el 1% de la humanidad ha hecho el cambio. Si somos 7,000 y pico de 500 millones, pues son 700 millones. Y yo le dije, chico, yo creo que mucha más gente ha hecho el cambio. Lo que pasa es que es un cambio silencioso, porque no hay una necesidad de protagonismo, no hay una necesidad de marcar el liderazgo, porque el nuevo paradigma es diferente. El nuevo paradigma, los liderazgos personales no funcionan, porque no es egoísta, porque es fraterno. Los liderazgos son colectivos, son en red, son conectados. Entonces, ese paradigma ahora mismo está cogiendo fuerza con las experiencias y los cambios tanto personales colectivos de miles de hombres y mujeres en este momento en el planeta Tierra, como todos los compañeros que están en comunión con la permacultura, pero también se alimenta de nuestros antecesores, de los pacifistas, de las feministas, de los ecologistas, de los movimientos sociales, pero también, para ir un poco más atrás en el tiempo, se alimenta, por ejemplo, de las culturas milenarias, como las cosmovisiones indígenas, todo el buen vivir, pero también de Oriente, de todos esos paradigmas que fueron ocultados por los paradigmas dominantes. Entonces, todas esas culturas milenarias de la India, de Oriente, etcétera, también están aquí presentes en este momento para ayudarnos como humanidad a encontrar ese nuevo camino y a darle forma a ese paradigma. Ahora bien, a partir de aquí paso al tema de la fraternidad. Y es que ese nuevo paradigma, ¿cómo toma fuerza? Ese nuevo paradigma toma fuerza en la medida en que cada uno de nosotros como personas, y ustedes, las compañeras lo explicaban, efectiva y realmente cambia sus actos y los hace coherentes con su reflexión, con su discurso, con su relato. Son tiempos en que sabemos qué valores se han de practicar, el cuidado, la solidaridad, pero es el tiempo de la acción, hay que ponerlos en práctica. Todas estas personas
que están haciendo esos cambios, que son cambios de un punto que necesariamente son interiores, porque si no, no son reales estos cambios, se manifiestan en sus entornos, los barrios ecológicos que están hablando aquí los compañeros, bueno, y cada una de la experiencia que todos ustedes han ido expresando. Entonces, en esa cotidianidad se va haciendo el cambio, pero todos estamos conectados. ¿Y qué es lo que nos conecta? Entonces, aquí viene otro tema muy interesante, y es que yo soy de las que creo que lo que nos conecta es la fraternidad. La fraternidad que nos está dada porque venimos de las mismas bases, de los mismos elementos, y por pequeñas variaciones, pues van saliendo todas las especies y todas las diversidades que hoy en día estamos vivas. Pero ahí radica la fraternidad. Por lo tanto, no solamente somos fráteres como seres humanos de una especie, sino somos fráteres con todas las demás especies, y las plantas, y las piedras, y toda la vida que se manifiesta en este planeta. Entonces, como hermanos, como fráteres que somos, pues tenemos que convivir de una manera distinta y cuidadosa. Esta fraternidad para mí se traduce, y la explico más rápidamente a través de una imagen. Yo soy muy peliculera, me gusta mucho el cine. Una película que se llama Avatar, seguramente si la vieron, hay una imagen donde la tribu se sienta alrededor del árbol madre cuando la médica pues está muriendo. Ellos se sientan y entre todos se van poniendo los unos a los otros el brazo aquí en el hombro, y también se conectan los que están adelante sentados al árbol, a la naturaleza, y se enciende una red. A nivel de imagen, eso me ayuda a mí a expresar cómo es que nos conectamos entre todos a través de ese sentimiento que es la fraternidad, que es la que nos hace vernos y reflejarnos en el otro, la que nos hace sentirnos uno con el otro. Y por lo tanto, las relaciones son distintas, porque son las relaciones de la fraternidad, que para mí es lo mismo que la compasión, que es lo mismo que la solidaridad, tendrán matices, pero esencialmente es una cosa que sale del centro simbólico del corazón humano y nos conecta con toda esa gran diversidad de vida. Entonces, creo que la fraternidad es muy importante porque es uno de los 3 aspectos de la Revolución Francesa al cual ningún Estado le ha apostado, y yo creo que ha llegado el momento de apostar por un Estado, una economía, una convivencia, una organización social, humana, y no solamente humana, sino con todas las especies, fraternal, que es una organización además de base. El paradigma ya está aquí. ¿Cómo se está fortaleciendo? A través de los miles y millones de hombres y mujeres que en sus cotidianidades están haciendo el cambio. Cada uno de ustedes es un ejemplo vivo, y millones más son un ejemplo vivo. Y cada vez que uno hace ese cambio y empieza a hacer, como tú decías, Noelia, que son muchas cosas que hay que hacer. Sí, son muchas cosas, pero las estamos haciendo. Entonces, ahí encaja todo lo que es sí, ya termino. Encaja toda la filosofía de permacultura, que no la explico porque todos son muy conocedores, y termino diciendo que la práctica de la no violencia es fundamental en todos los aspectos para que esa fraternidad realmente tenga esa comunicación, esa conexión y esa otra manera de hacer las cosas, porque la palabra es importante, la ciencia es importante, pero la palabra también. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me pasé? Gracias, Sandra. Sí, maravilloso. Además, cada una lo decimos con una frase, ¿no? Yo hablo de esa conciencia universal, ¿no? De esa conciencia de unidad. Y en esa conciencia de unidad nunca más te sientes sola, porque sabes que cada acción está llevada también a cabo por millones de personas en el mundo. Nos quedan 3 minutos, chicas. ¿Me dejas una cosita nomás? Sí, volvemos a hablar. Solo decir que, sí, solo de mi libro. También acabo de sacar mi 3er libro, el anterior fue con la bandana chiva, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no les voy a echar todo el rollo. El libro lo quiero mucho, se llama El libro de la tía, reflejos y otros relatos pre y post pandemia. Ponlo. Sí, y entonces no voy a quitar tiempo con eso, ahí profundizo todas estas reflexiones, y pues ya les dejaré el enlace por si alguno quiere entrar a mi tienda virtual, yo estaré encantada. Muchas gracias por la cuña. Vale. No, fantástico.
Chicas, una palabra para ver cómo se sienten. Y cerramos en estos 2 minutos finales. Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues estoy inspirada, Buenísimo. inspirada y contenta. Buenísimo. Moira. Bien, a gusto, me hubiera gustado que hubiera posibilidad de intercambio con las personas que están presentes, pero no dio el tiempo, sí. No, es que no dio el tiempo. Si queréis ahora, las que se quieran quedar, yo encantada y cerramos, pero la grabación la terminamos ahora, ¿te parece? Vale. María G. Una palabra que se nos acaba al minuto final. Bueno, yo agradeceros porque un montón, porque he aprendido mucho en este ratito y sí que me quedan bastante más claro que al principio las conexiones entre estos dos términos. Muchas gracias. Fantástico. Adriana. No te sale el micro. En mí han logrado encender la curiosidad y me queda muy motivada para investigar. La verdad que es mi primer contacto así, digamos, presencial en este tema. Lo que sé hasta ahora lo había leído, así que voy a seguir investigando. Mari Víctor. Pues yo conectada y sorprendida, agradecida y sorprendida de que Sandra pueda estar en el espacio sin flotar. ¿Cómo lo hace? Yo pedí disculpas, pero no lo pude quitar el fondo. Ah, no, a mí me ha encantado, ¿eh? Bueno, Mi pues ignorancia muy bien. tecnológica fue crasa. Me ha parecido muy bien. Ha estado todo perfecto, gracias. ¿Puedes decir alguna cosita? Yo me voy muy agradecida y también muy sorprendida e inspirada por la capacidad de síntesis de las que habéis expuesto. Así que gracias. Fernando, no sé si estás. Monse, ¿cómo estás? Muy bien.